Buenos días amigos, hoy vamos a tener con nosotros a Isabel Nieto, palentina y karateca, varias veces campeona, para que luego digan que las mujeres necesitamos empoderarnos. Ahora nos lo contará. También hablaremos con Sandra Gómez del Centro Policlínico Saborea tu Salud de Fuenterreboyo, que nos va a aclarar bastantes dudas que tenemos todos con el tan manido colesterol, que si es bueno, que si es malo, que si puedo tomarlo, que si pastillitas, que si no sé qué. Ahora lo verán. Comenzamos, amigos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué hacemos lo que hacemos? Correr más. Llegar más lejos. Lo que hacemos hoy forma parte de lo que pasará mañana. Iberdrola, por ti, por el planeta. Hola, buenos días. Hoy tenemos con nosotros a Isabel Nieto, karateca de combate. Buenos días, Isabel. Muy buenos días. A ver, eres palentina, campeona del mundo por equipos, subcampeona de Europa y dos veces tercera de Europa. ¿Cómo se te ocurrió meterte en esta disciplina, karateca de combate? Pues, a ver, el karate empecé desde pequeñita en extraescolares de mi colegio y fue porque me apuntaron mis padres, básicamente para tener un recurso con el que defenderme, porque era un arte marcial y esas cosas. Pero el tema de meterme en combate ya fue más adelante, cuando, porque en el colegio como que no hacíamos mucho combate, ya luego cuando fui más mayor ya empecé a probar. Al principio he de decir que me daba un poco miedo competir. El primer año que me propusieron competir no dije que no, que me daba miedo y ya al año siguiente ya me atreví y, y poco a poco le fui cogiendo el gusto y desde los 12 que empecé a competir hasta ahora que tengo 26 pues aquí sigo. ¿Cómo se te ocurrió? Dices que te metieron tus padres en actividad extraescolar. Eso fue bueno, pues una forma de hacer algún tipo de deporte más, pero tú no te planteabas esto. ¿O es que era lo que había en el colegio? Pues era una de las que había en el colegio. No, yo no me lo había planteado. Mm, yo a lo que sí que quería que me apuntaran era baloncesto, porque mi madre había hecho baloncesto, entonces era como el deporte así más cercano que tenía de oída y demás. Karate al final nunca se lo había visto a nadie ni nada, entonces venga, o sea, a sacarte cinturón negro. ¿Qué posibilidades tienes? De alguna forma, ¿tú has vivido en zona rural o en la ciudad? En la ciudad. En la ciudad. O sea, que allí tenías más posibilidades, me refiero. Cuando empezaste a dedicarte un poco al tema de competición, eso ya no fue en el colegio, te saliste, querías seguir. ¿Cómo ha sido tu Pues, trayectoria? pues la verdad que lo he tenido fácil porque mi colegio estaba al lado de mi casa, prácticamente. Pues como que sí, mi mismo entrenador, aparte de dar clases en los colegios, luego cuando, pues yo qué sé, la gente que no tenía karate en su colegio, pues estaban esas clases en un gimnasio. Y también era cuando nos pasaban, cuando ya se acababa la época de primaria del colegio, pues también la gente empezaba a ir al gimnasio a las clases de karate. Y es ahí que en vez de 2 días que se daban en el colegio, se daban tres, entonces ya se podían meter las clases de combate. ¿Requiere mucho Es así. esfuerzo el ser profesional? ¿Perdón? Que si requiere mucho esfuerzo el hacerte profesional. Sí, sí, porque al final o sea, bueno, las medallas nacionales las he podido conseguir estando allí en Valencia con mi profe y luego me salió la oportunidad de venirme a Madrid al Centro de Alto Rendimiento y ya llevo 8 años aquí y al final es el esfuerzo
entrenar por la mañana, por la tarde, eh, aunque estés cansada, tienes que ir sí o sí, ya no puedes elegir porque estás aquí con una beca para entrenar. Eh, a la par, estar compaginando los estudios, que fui a la universidad y demás. Eso te iba a decir, que tiene que Eh, ser más complicado. sí, 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 porque al final, igual en otro deporte que sepas que estás ganando dinero y puedes, y, yo qué sé, te haces fútbol, tenis, baloncesto, golf, todos esos deportes que sí que puedes ganar dinero, pues igual te puedes enfocar más solo en eso, pero en un deporte como el mío tienes que preparar la salida después de que acabes de competir. Sí, he visto que estás graduada en nutrición humana y dietética y sigues estudiando, estás estudiando un máster. ¿Eso ha Sí, venido después de meterte en el mundo deportivo o te ha gustado desde siempre? pues yo no tenía muy claro qué quería estudiar. Sí que es verdad que quería hacer algo que me permitiese seguir vinculada al deporte. Entonces, la nutrición, al final luego me han gustado más aspectos, pero por la parte de la nutrición deportiva es como una vía que sé que, o sea, me gusta la nutrición y me gusta poder luego ayudar a otros deportistas que quieran conseguir sus objetivos. De alguna manera estamos hablando y aquí colaboramos con Iberdrola, que Iberdrola se dedica a apoyar a personas como tú, está metida en todos los ámbitos deportivos, de alguna forma patrocina, subvenciona, os ayuda. ¿Tú crees que sin la ayuda de empresas como Iberdrola podrías haber llegado a donde estás ahora? Pues por poder, igual se puede, pero yo creo que si hubiera con mucho más esfuerzo y, y se hubiera enterado menos gente. O sea, que es decir, la ayuda de tener patrocinadores es esencial en un deporte como el nuestro. Primero eso, por la visibilidad, eh, parte que nos ayudan. Luego también existe la Liga Iberdrola, que, que al final también ha dado más competiciones a lo largo de del año, porque antes no había torneillos, campeonatos, tal, pero, pero sí, en cuanto a ayudas, pues igual. Hablas de la visibilidad. ¿Tú crees que estos deportes femeninos, sin esa visibilidad, no habrían tenido tanta repercusión y no habrían salido adelante y no tendríais tantas oportunidades? Sí, sí, porque al final eh, lo que no se ve, no se escucha, al final no interesa, eh, con lo cual ese deporte muere. Entonces, yo creo que la visibilidad es una parte esencial para que un deporte pueda progresar. ¿Tú qué les dirías a chicas jóvenes que os ven y que de alguna forma les gustaría entrar, pero lo tienen complicado o no saben cómo entrar en ese mundo? Pues, pues a ver, está complicado en el sentido de... De poder llegar a algún sitio, me refiero. No hacerlo como un deporte normal que haces en el colegio, Ah, sí. como pueda ser la gimnasia o algo así. Sí, sí, pues yo le diría que se fijara un poco en nosotras, las que estamos ahora mismo en la élite, de hacerlas ver de que sí que se puede llegar a conseguir cosas chulas, de que de hacerlas ver de que años atrás mm, no se podía, no podíamos ver tanto a nuestros referentes o no había tanta la visibilidad esta, y que si hasta ahora ya se ha visto progreso, yo creo que se puede llegar a ver más. Entonces, se pueden llegar a conseguir más cosas. ¿Tú crees que se puede llegar a dedicarte profesionalmente
al deporte? Me refiero, está claro que hay una limitación de edad, llega un momento en el que no puedes competir, pero sí puedes seguir dentro de ese mundo. Sí, yo creo que sí, pero a día de hoy tienes que ser casi el mejor en el mundo para que te puedas dedicar a ello ahora mismo. En tu caso, concretamente, porque tú has sido campeona del mundo, subcampeona de Europa, de alguna forma, Sí, a ver, estás ahí en la mm, élite. sí, pues en mi caso todavía faltaría por ganar aún más cosas, porque también culpa mía, porque muchas veces tienes tú también que darte a ver en las redes y demás, o sea, también tienes que ser un poco genio con las redes sociales, porque al final contra más seguidores con lo que te vienen más patrocinios. Y, pero vamos, que yo ahora mismo, porque estoy becada aquí y a las competiciones, pues también ahora mismo, mm, por los patrocinios de Iberdrola y demás, se puede salir sin tener que gastar tú mucho dinero. Entonces, pero si no estuviera aquí becada, la verdad que sería muy complicado dedicarse solamente a esto. Bueno, pero de alguna forma las empresas están viendo las posibilidades de futuro, de desarrollo, de promoción que tenéis y cada vez os apoyan más. Concretamente, en el caso de Iberdrola, cada vez hace más acciones. Estamos hablando de la Liga Iberdrola, estamos hablando de un montón de cosas. Sí, sí, de concentraciones también y, ojalá que alguna empresa más lo pueda llegar a ver y eso, y que en unos años se pueda profesionalizar más, porque también yo he visto que cada vez la gente entrena más. Es que si la gente viera lo que ha evolucionado el karate en las competiciones, o sea, el nivel que hay en una chica de 15 años a día de hoy no tiene que ver con el que teníamos las de 15 años hace 10. Eh, entonces, yo creo que hay cada vez más involucración y ojalá que eso en unos años, pues gente con mis mismos resultados se pueda dedicar a esto solo. ¿Qué competición tienes prevista? ¿Cuál es el siguiente reto que tienes? Pues el siguiente reto importante es el Campeonato del Mundo y que es a finales de noviembre. Y, y para mí es especial porque es el primer campeonato del mundo que se hace clasificando y, y yo ya estoy clasificada. Hay gente que todavía tiene que jugársela a hacer otro campeonato para poder clasificar. Y ha venido eso a base de 2 años de esfuerzo de intentar mantenerme ahí en el alto del ranking para poder ir a este mundial. Así que iré a Pues por ello. Abel, me encanta la animosidad que tienes. Creo que puedes llegar muy alto y te deseo todo lo mejor para la competición de noviembre. ¿Vale? Muchas gracias, Vicky. Ya, pues volveré a contar contigo. Muchas gracias, Isabel. Y Muchísimas gracias a ti por darme voz. hasta luego. Hasta luego. ¿Alguna vez te has preguntado por qué hacemos lo que hacemos? Correr más. Llegar más lejos. Lo que hacemos hoy forma parte de lo que pasará mañana. Iberdrola, por ti, por el planeta. ¿Quieres ahorrar este septiembre? Bonos Comercio Consume Rural. Entra en consumerural.dipsegovia.es, inscríbete y obtén tus 30 euros en descuentos directos en cerca de 100 tiendas de nuestros pueblos. Compra y apoya el comercio de pueblo. Es magia. Bonos Comercio Consume Rural. Tu pueblo, tu comercio. Diputación Provincial de Segovia. Nos impulsa Junta de Castilla y León. Si hasta ahí he llegado yo también. Ya, pero... ¿Ves? El día que los bancos cambiaron atención personalizada por una app, ganaron las máquinas. Pero el día en el que Eurocaja Rural decidió seguir abriendo oficinas para que esto no pasara, ganaron las máquinas. Ganaste tú.
Únete a la revolución de las máquinas. Eurocaja Rural, la banca que tú quieres. Riaza es patrimonio. Es cultura. Es gastronomía. Es deporte, es naturaleza. Riaza es vida. Ven y disfrútala. Riaza, el pueblo más sano. Se está hablando mucho de las pulseras antimaltrato, lo estamos viendo en todos los medios de comunicación por los fallos que se han detectado en el sistema de comunicaciones de las pulseras. Estas pulseras, ya saben, están destinadas a controlar a los agresores y evitar que se aproximen a las víctimas. FEMUR reclama al gobierno mayor vigilancia y protección a las víctimas de violencia de género, ya que considera que debe incentivarse aún más en el medio rural, donde la dispersión geográfica y los efectivos de seguridad son menores. Esta semana que viene hablaremos con Juana Borrego para que nos hable de toda la problemática que conlleva el mundo rural. Ya saben, todos conocen a Juana Borrego, presidenta de FEMUR, la Federación Nacional de la Mujer Rural, y bueno, pues nos va a hablar muy clarito, porque parece que estamos un poco desplazados y claro, no se puede juzgar igual al mundo rural o a las grandes ciudades. Y les dejamos con Sandra Gómez del Centro Policlínico Saborea tu Salud. Ya se lo he dicho, nos va a hablar del colesterol y creo que nos va a aclarar un montón de dudas. Hasta la semana que viene, amigos. Seguiremos, no se olviden, con Sandra y la semana que viene nos vemos. ¿Sabías que este septiembre puedes ahorrar hasta 30 euros comprando en la provincia? Con los bonos Comercio Consumer Rural obtendrás 3 bonos de 10 euros cada uno para gastar en tus tiendas de siempre. Solo tienes que entrar en consumerrural.dipsegovia.es y descargar hasta 3 bonos por persona. Del 1 al 30 de septiembre, bonos Comercio Consumer Rural. Tu pueblo, tu comercio. Diputación Provincial de Segovia. Nos impulsa Junta de Castilla y León. ¿Alguna vez te has preguntado por qué hacemos lo que hacemos? Correr más. Llegar más lejos. Lo que hacemos hoy forma parte de lo que pasará mañana. Iberdrola, por ti, por el planeta. Riaza es patrimonio. Es cultura. Es gastronomía. Es deporte, es naturaleza. Riaza es vida. Ven y disfrútala. Riaza, el pueblo más sano. Como les decía, amigos, tenemos con nosotros a Sandra Gómez del Centro Policlínico Saborea tu Salud en Fuente Rebollo. Buenas tardes, Sandra. Buenas tardes, Vicky, ¿qué tal todo? Muy bien, muy bien. Me Hemos tenido alegro. unos días un poco de cambios de programación, hemos estado tirando en directo, han sido las fiestas de aquí y bueno, Bueno, pues la verdad es que se nos ha complicado mucho el tema, pero ya volvemos a la rutina habitual. Vamos a ver, hemos hablado de las vitaminas, hemos hablado de las proteínas y hoy quiero hablar de algo que parece que todos sabemos un montón, pero tengo la sensación de que no lo tenemos tan ujú, claro. Vamos a hablar del colesterol. Todo el mundo eso está a es. vueltas con el colesterol, que si lo tengo mucho, que si el bueno, que si el malo. Primero, ¿qué es exactamente el colesterol? Bueno, pues el colesterol es una molécula que parte de que tiene un contenido que es grasiento y que está formando parte de las células de todo nuestro cuerpo. Entonces, al final sí está es porque tiene una función. Y por eso, de hecho, nuestro propio cuerpo genera el colesterol, ¿no? Por eso también mucha gente dice, no, es que el colesterol es porque le genero yo, no porque le tomen los alimentos. Y es cierto, hay una parte que es endógeno, que se genera para que haga esa función estructural y forme parte de nuestras células y otra parte que conseguimos con los alimentos, sobre todo pues en los alimentos que son más grasos, en carnes que son más grasientas, pues de embutidos, carnes rojas, alimentos ultraprocesados, aceites de peor calidad, ¿no? Esos aceites que ni siquiera identificamos su nombre de aceite de navinia o aceite de palma, es los que ayudan a que ese colesterol suba. Por eso es importante que el colesterol le consigamos que esté en el rango adecuado, porque cuando tenemos el colesterol más alto, es más probable que tenga consecuencias en nuestra salud, como que haya placas de ateroma y que luego eso al final
haga que sean más finitas nuestras arterias, que tengamos más riesgos de problemas cardiovasculares y por eso es importante que lo dejemos bien colocado y que esté en ese rango que es necesario que esté para mantener una buena salud. Sí, porque realmente existe colesterol bueno y colesterol malo. Ujú. Sí, eso es. Es por esa parte de esa función que hace nuestro cuerpo. Entonces está el colesterol HDL, que es el colesterol bueno, que cuanto más alto esté el bueno, mejor. Y el colesterol malo, el LDL, el que cuanto más bajo esté, mejor. Y el que sea H o LDL, tiene que ver con la densidad de ese colesterol, es decir, con la facilidad que tiene para generarse esas placas de ateroma que al final van haciendo más cortas esas arterias y por tanto sube nuestra tensión arterial y por tanto puede hacer que tengamos más riesgos de problemas cardiovasculares. Por eso el colesterol total tiene que estar por debajo de 200 y luego el colesterol bueno, cuanto más alto esté mejor y el colesterol malo, cuanto más bajo mejor. E incluso hay otros rangos que aparecen en las analíticas como la cantidad de triglicéridos que también tenemos en la sangre. Una cosa, estamos viendo estos últimos años que ha Ujú, ido bajando el rango del colesterol del malo. Antes con 250 estabas bien y ahora ya no, ahora es con 200. ujú, ¿Eso quiere exacto. decir que nos alimentamos peor o que los productos alimenticios son de peor calidad? Bueno, es verdad que, claro, al final hay alimentos que al final aportan ese colesterol y es un alimento, ¿no? Un tocino, un aceite de navinia, un aceite de palma es un alimento, pero que sobre todo forma parte de esos productos más ultraprocesados y más contundentes que al final tienen esa carga de colesterol. El hecho de que hayan bajado el rango de donde tiene que estar ese colesterol es porque al final es una necesidad para nuestra salud y vemos que la tendencia que tiene la población es a tener esos problemas a nivel de sobrepeso, de que el colesterol cada vez esté más alto, que hayamos normalizado ese problema, ¿no? Hay muchas personas que dicen, bueno, no pasa nada porque hoy vaya a comer tocino, chorizo, toda esa bomba para que hace que suba nuestro colesterol, porque ya me tomo el Danacol o porque ya me estoy tomando la pastilla que me ayuda a regularlo. Entonces estamos quitando importancia y sin darnos cuenta el estar en un peso elevado y el tener colesterol alto es algo que nos lleva a tener otros problemas de salud. ¿En qué influye realmente en nuestra salud el colesterol? Pues sobre todo el colesterol influye en esa parte de generar esas placas de ateroma, de que hace que las paredes de las arterias sean más pequeñas, por tanto suba la tensión arterial, lo que también tiene una repercusión en nuestro riñón, ¿vale? Que al final también es el que se encarga de regular la tensión arterial de nuestra sangre y por tanto también acelera el corazón, que tengamos más problemas cardiovasculares y por eso es importante que las arterias siempre estén bien limpias y estén bien despejadas y no se formen esas placas. Entonces, sobre todo está muy relacionado a nivel de problemas cardiovasculares, ¿vale? O también incluso que al estar más pequeña la arteria tengamos algún problema de ictus, alguna historia así, y también a nivel renal. Bueno, incluso también al hígado, ¿no? El hígado que se encarga de metabolizarlo todo. Cuanto más alto tenemos el colesterol, más riesgo de tener el hígado graso. Y cuando el hígado graso se pospone en el tiempo, puede llegar a ocurrir una cirrosis o incluso un cáncer hepático. Entonces, al final las consecuencias de tener colesterol alto son muy significativas y por tanto es un punto a tener en cuenta en nuestra alimentación. Ajá. Otra cosa, yo oigo Ujú, muchas mujeres, incluida yo, que nunca hemos tenido problemas con el colesterol y llega una edad en la que ujú, prácticamente todas tenemos el colesterol alto. ¿Eso es debido a la alimentación? ¿Eso se puede controlar? ¿O hay que ujú. tomar la pastillita ya de por vida? Bueno, es algo que se puede controlar, ¿no? De hecho, incluso hay muchas personas que vienen a consulta con ese motivo de decir, ostras, he ido al médico, me he hecho una analítica, salió el colesterol alto, me he mandado una medicación y no quiero tomármela. No quiero empezar tan pronto con esa pastilla, ¿no? Entonces empezamos a reajustar hábitos, empezamos a que el peso baje. También cuando el peso baja, nuestra circunferencia abdominal, sobre todo, ¿no? Lo que mide el contorno de nuestro tete, es muy significativo para ayudarnos a que ese colesterol, esa grasa abdominal que se relaciona con el colesterol y con todas esas enfermedades que hemos hablado, de Ujú. hígado graso, de hipertensión, estén presentes. Entonces, no es que sí o sí a partir de los 60, a partir de los 50 vaya a tener colesterol alto, ¿no? Depende de los hábitos de esa persona, el deporte que haga, cómo es su entorno, cómo es su alimentación, la gestión del estrés, son cosas que al final nos influyen todo. Por eso tenemos que ver que no tenemos por qué decir, bueno, pues ya sé que sí o sí me voy a tener que tomar esta pastilla. No.
sino tenemos que intentar cambiar hábitos, incluso apoyarnos en alimentos que ayudan a que ese colesterol baje, ¿vale? Como es, por ejemplo, pues los alimentos que me aportan omega 3 en grasas saludables como pues pescados azules, aceitunas, semillas como el lino, la chía, frutos secos al natural, apoyarme en la avena e incluso el danacol es un buen recurso que podemos tomar, pero sobre todo el danacol que sea natural, sin azúcares añadidos, pero si no al final lo que intentamos arreglar por un lado, como con el danacol, porque tenga ese sabor a fresa, sabor a piña, me aporta mucha carga de azúcar y por tanto puede empeorar otros problemas de salud como puede ser la diabetes o la prediabetes. O sea que se podría, gente que está tomando la pastilla ya durante tiempo, podría dejar de tomar la pastilla si reconduce sus hábitos. Exacto. De hecho, son cosas que hemos visto en consulta, que cuando una persona empieza a cuidar sus hábitos, empieza a comprender, a darse cuenta de cuándo en realidad tiene que comer o por qué come, para qué come, situarse un poco en todas esas cosas son muy importantes para al final ayudarnos a darnos cuenta de qué cambios podemos hacer. Y una de ellas está muy claro que son las cantidades que comemos. Y para saber las cantidades que como, me tengo que parar a pensar en para qué lo como, si lo como por hambre, por aburrimiento, que todos esos motivos les tenga claros para que me ayude un poco a que ese peso corporal, esa circunferencia abdominal vaya bajando y con ello baje el porcentaje de grasa, disminuir el porcentaje de grasa, baje la prevalencia de colesterol, la resistencia al azúcar, la tensión se controle mejor y igual que esa medicación del colesterol podemos ir disminuyendo muchas otras que ya no son necesarias tomar al haber mejorado nuestro peso corporal. Ujú. Sí, te lo digo porque yo oigo a mucha gente que dice, no, no, me han dicho que esto ya es de por vida. Ujú, Dices, claro, realmente de por vida empezamos con el colesterol, seguimos con la ujú. tensión, va habiendo una serie de medicamentos que ves a la gente que ya se ha hecho y dice, bueno, pues esto es para siempre, pero todo eso se puede quitar. Claro, y sobre todo si tenemos la mentalidad de querer cambiarlo, ¿no? Si nos conformamos y decimos, bueno, es que esta barriga ya es para siempre, bueno, es que ya nunca voy a aprender inglés, bueno, es que ya nunca voy a Sí, saber sí, hacer una tortilla de patata, ¿no? Pues al final se puede trasladar a muchas cosas de nuestro día a día. Entonces, al final, si queremos cambiar esos hábitos, queremos que esa tripa descienda, obviamente supone un compromiso, cambios que tenemos que hacer en nuestra alimentación, no solo en lo que como en casa, sino también fuera. sí, sí, ¿No? sí, Es sí. decir, cuando voy a un bar, cuando voy a la casa de los amigos, obviamente no es cuestión de hacerlo estricto ni perfecto siempre, pero sí que vayamos un poco decidiendo qué cambios voy a hacer en cada momento para que me acerque a que esa tripa baje sea una constancia. O sea, que el estar gordita, el tener tripa, Ujú. está claro que eso influye muchísimo en el colesterol. Sí, y de hecho también, bueno, en las articulaciones, a nivel de la agilidad, a nivel de cómo nos encontramos en nuestro día a día, por eso es algo que tenemos que cambiar, no ya solo porque nos guste otra figura, ¿no? Porque nos guste ponernos un jersey o nos guste ponernos cierta ropa, sino por nuestra salud y por prevenir muchas enfermedades que están relacionadas no solo con el colesterol alto, sino con la tensión, con el hígado graso y que al final, sin duda, van a repercutir en nuestra calidad de vida, que es lo que vamos persiguiendo en la consulta. Sí, porque realmente sí es cierto que engordas un poquito y dices, y te lo vas notando. Llega un momento que te lo notas tú, te cuesta moverte, te apetece menos, te cansas más. Claro, todo lleva Exacto. a todo. Sí, eso sí que es verdad, que empezamos a entrar en una dinámica en la que, bueno, no me acostumbro a cocinar, no me acostumbro a mirar un poco el etiquetado de las cosas que compro, me voy descuidando, voy ganando ese peso hace que al final me mueva peor, al moverme peor se pospone ese peso, se va manteniendo y cada vez ya lo veo más normal tener esa tripa, tener esa circunferencia y al final eso también influye en que como me muevo peor ya no voy a ciertas cosas porque Claro. no voy a poder subir, bajar del autobús y entonces me voy quedando más en casa, voy descuidando ciertos hábitos y al final es algo que puede ser un factor muy preocupante a nivel de la salud global de la persona, de cómo se relaciona con otras personas, de lo que come, todo cómo lo va gestionando. Por eso es importante empezar a no descuidarnos y para eso es importante que empecemos a valorar nuestra alimentación, valorar bien los hábitos que tenemos, qué pequeñas cosas podemos cambiar que no sean sencillas, que no sean fáciles, que no nos supongan un mundo, que nos dé igual comer una cosa que otra, que nos dé igual pedir una cerveza que pedir una Coca-Cola cero, que vayamos haciendo cambios
que al final pueda mantener en el tiempo, ¿no? Que me da igual comerme una cucharada más que una cucharada menos, o me da igual que haya más días en la semana pescado. Entonces, cosas que vaya acostumbrándome para que mi alimentación se acerque ahí y que todos esos cambios juntándose me lleven a que el peso cambie y que el Ujú. peso pase a ser otro. Ajá, ajá. Hablabas antes de que las grasas, lógicamente, está claro que no son buenas y menos abusar de ellas, Ujú. pero que sí había una serie de productos que son mucho más sanos, como puedan ser los pescados azules o las nueces, todas Eso estas es. cosas, ¿no? ¿Es un mito que el huevo es malo, que te sube el Bueno, colesterol o no? es una cosa que se ha tenido muy marcada, ¿no? Incluso mucha gente cuando viene a consulta parece como que ya tiene claro que el huevo para el colesterol es malo, ya tiene claro que el tomate hace que suba el colesterol, entonces o sea, que hace que suba el ácido úrico, entonces son pequeñas cosas como que parece que nos hemos quedado con ellas y que no soltamos, o igual que el pan engorda o que nos tenemos que quitar los carbohidratos y al final el huevo tenemos que ver que es una proteína de calidad, ¿no? Es un alimento de calidad que me aporta esa parte de la clara, que es principalmente proteína, y la yema, donde está la parte grasa del huevo. Y es verdad que en esa grasa hay una parte de colesterol, igual que nos la encontramos en la leche de la vaca, por ejemplo. Pero Ujú. al final tenemos que ver que el huevo es un buen aporte de vitaminas, de proteínas, de grasas que al final, si las tomamos y las tomamos en una frecuencia adecuada, es decir, que a lo largo de la semana veamos que hay dos, tres huevos, no debería haber ningún tipo de problema, ¿vale? Por eso es importante que vayamos manteniendo equilibrio con todo lo que vamos comiendo. Sí, lo que pasa es que hay veces que es complicado el fiarte de Ujú. esas cosas porque Ay, yo he bueno. pasado de oír que Espera, solamente... espera, Vicky, que me llaman a la puerta. Un momentín, perdón. Ay, que estoy en la fiesta, ¿verdad? Ya estoy, Vicky, perdona. Yo he oído con el paso del tiempo que si los huevos es malo, que no se podían tomar más de 2 huevos a la semana. He llegado hasta oír que habría que tomar huevos todos los días. Ujú. Lo Sí, de mismo, hecho es una cosa que podemos tomar, ¿eh? O sea, los huevos cocinados a la plancha, hervidos, o sea, o el huevo poché que hacemos al microondas, es un buen alimento, incluso muy fácil, nos da mucha variedad, e incluso podemos llegar a tomar un huevo al día si no tenemos ningún problema. Es decir, que es verdad que si ya tenemos el colesterol alto, tomar un huevo al día, pues bueno, sí, bueno, es como deberíamos un todo, poco claro, igual que vigilarlo la para... grasa, si lo tienes alto, pues hay una serie de productos que son negativos, claro. Claro, exactamente. Pero bueno, al final el huevo manteniéndolo ahí en dos, tres días a la semana, teniendo el colesterol alto, está bien. En población que no tiene el colesterol alto, podríamos tomar un huevo al día cocinado de una forma saludable y acompañado de mantener el resto de los hábitos bien, no tendríamos que tener ningún problema. Lo que tenemos que tener claro es que el colesterol está sobre todo en los alimentos de origen animal. Es decir, en ninguna verdura, en ninguna fruta nos encontramos nada de colesterol, ni en los frutos secos, ni en la legumbre. Entonces, si nos Ajá. basamos en que la base de nuestra alimentación es la verdura y la fruta, todo debería estar bien. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por habernos ayudado y A ti, Vicky. seguiremos hablando de cosas de estas porque es algo que tenemos en la calle y que nos ocurre absolutamente a todos. Eso Hablábamos de es. que estás en Fuenterreboyo. ¿Cómo se puede poner en contacto la gente contigo Bueno, pues para ir a a una través consulta? del teléfono 679-21-5441 pueden acceder a más de los 12 servicios que hay en el centro, desde analíticas, el podólogo, el logopeda, el psicólogo, el fisio, terapeutas ocupacionales, toda una serie de compañeros, de médicos, enfermeras que estamos a su disposición, incluso de forma presencial, online o a domicilio, incluso acercándonos a los pueblos y que incluso pueden venir con los seguros de salud como Adeslas, DKV, Mafre, Sanitas, todo haciéndolo de una forma accesible para que al final el medio rural no se descuide y no deje de saborear su salud, ya sea en el ámbito de la logopedia, de la nutrición o de cualquiera de las otras especialidades del centro. Pues muy interesante la información porque yo creo que nos puede venir a todos, incluso la posibilidad de llamar, ya saben amigos, el 679-215441. Allí se pueden informar de cómo acceder a una consulta, si pedir cita, a lo mejor puede haber consulta telefónica y Eso bueno, pues es. lo tenemos además muy cerquita. Pues muchísimas Vale. gracias Sandra por haber estado con A ti. nosotros y hasta la semana que viene.
Nos vemos, que vaya todo bien. Venga, gracias. Igual, hasta luego. Hasta luego.